Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy vamos a realizar el tema de clases de fracciones. En la anterior clase hablábamos un poquito de qué es una fracción, cuál es su representación y cómo se va a dar en la recta numérica. Ahora vamos a realizar los diferentes tipos o clases de fracciones que existen. En esta parte solo vamos a hacer tres tipos de fracciones, los cuales son fracción mixta, fracción propia, fracción impropia y fracción de igual a la unidad. Profesor, ¿qué es la fracción propia? La fracción propia se va a caracterizar por tener el numerador menor al denominador. O sea, profesor, que el numerador va a ser más pequeño que el denominador, exacto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de 2 tercios. 2 tercios va a ser una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador, que es el 2, va a ser menor al denominador. El denominador va a ser mayor, ¿sí? Y algo más interesante es que siempre estas fracciones van a ser menores que 1. ¿Sí? Van a ser menores que 1. Entonces, una fracción propia es aquella que tiene el numerador más pequeño o menos grande que el denominador, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente, que es el tema de la fracción impropia. En la fracción impropia, el numerador va a ser mayor al denominador, o sea, va a ser lo contrario de la fracción propia. Podemos ver un ejemplo claro que es 3 medios. 3 medios va a ser en este caso una fracción impropia, ya que el numerador, que es 3, va a ser mayor al denominador, que es 2. Y a su vez, esta fracción va a ser, y todas las fracciones impropias van a ser mayores que 1. ¿Sí? Todas van a ser mayores que 1. Todas las fracciones impropias van a ser mayores que 1. Y finalmente tenemos la fracción igual a la unidad. Este tipo de fracción, como su mismo nombre lo dice, es igual a la unidad, o sea, es 1. Eso quiere decir que tanto su numerador como su denominador van a ser iguales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá 3 tercios, por ejemplo, 4 cuartos, por ejemplo, 6 sextos, también igual. Y todos estos son iguales a 1. ¿Por qué? Porque 3 entre 3, 1, 4 entre 4, 1, 6 entre 6, 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se va a representar estos tipos de fracciones, tanto propia como impropia. En esta parte nosotros sabemos que una fracción propia, por ejemplo 2 tercios, o bueno, vamos a colocarle 2 octavos, ¿sí? Justamente podemos dibujar un círculo, muy bien, y podemos dividirlo en 8 partes iguales, ¿verdad? Acá tenemos 4 partes iguales, y acá recién tenemos 8. Y vamos a pintar 2 partes. Muy bien, ya tenemos 2 octavos. 2 pintados y los demás, en este caso, van a completar la unidad, que es 8. Ahora, profesor, pero en las fracciones impropias, en las fracciones impropias, por ejemplo, acá tenemos que el denominador es menor al numerador. Entonces, profesor, yo voy a pintar 7, no tengo que pintar 7. Lo que tengo que pintar va a ser el numerador, ¿verdad? 4. Profesor, ya no tengo espacio para pintar los 3 faltantes. Entonces vamos a dibujar otro cuadrado partido en 4 partes iguales y vamos a completar esos 3 que faltaban. Y de esta manera se va a graficar así las fracciones impropias, ¿sí? Si es que no alcanza, vamos a dibujar otra unidad partida en 4. Bien, esta fracción es impropia. Voy a escribirlo con blanco. Impropia, ¿sí? Y eso quiere decir que va a ser mayor o menor que 1. Exacto, ¿verdad? Va a ser mayor que 1 porque va a ser impropia. Si nosotros resolvemos 7 entre 4, vemos que va a salir 1, y tantos, ¿verdad? Con un número decimal, pero eso quiere decir que es mayor. Entonces, por ende, es una fracción impropia, ¿no? Y cumple que es mayor que 1. Vamos entonces con 4 cuartos. 4 cuartos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pinté todo. Entonces, esto quiere decir que esta fracción es igual a la unidad. Ya, igual a la unidad. Por ende, quiere decir que es igual a 1.
¿Sí? 4 entre 4 es igual a 1. O sea que es todo. Es todo. Bien, y por último, profesor, ¿qué es la fracción mixta? La fracción mixta es una fracción que va a salir a raíz de la fracción impropia, ¿sí? Esta fracción mixta va a salir a raíz de la fracción impropia. ¿Por qué, profesor? Una fracción impropia se puede convertir en mixta y una fracción propia no se va a convertir nunca en una fracción mixta, solamente las fracciones impropias, ¿sí? El procedimiento es el siguiente. Yo tengo una fracción impropia, por ejemplo, 5 tercios. Voy a dividirlo. Acá pongo el 5 entre 3. Acá coloco 1 porque 3 por 1 es 3. Y 5 menos 3 es 2. Hasta ahí, hasta el primer residuo. Ahí lo dejo. Lo que hago después es agarrar el cociente y colocarlo como un número entero grande en la fracción. Después el residuo lo voy a colocar como numerador. Y el 3, que era el denominador, va a seguir siendo el denominador. ¿Sí? De esta manera podemos observar que se da una fracción mixta. Vamos a comprobar si en verdad nos da 5 tercios. Para volver una fracción mixta a una fracción impropia, simple. Tenemos que multiplicar el denominador por el número entero y sumarlo más el numerador. 3 por 1, 3, más 2, 5. Y ese va a ser el nuevo denominador, perdón, el numerador, y el denominador se va a quedar tal y como estaba, 3. Entonces sí, efectivamente 5 tercios. Bueno, esto ha sido todo con respecto a clases de fracciones. Hasta luego.